Hola seguidores de Migue, suscribíos a Fase de Mantenimiento. Hola gente del canal, esto es Meeple City. Seguimos aquí en Ficzone, Meeple Factory, seguimos con nuestra entrevista y tenemos al gran autor de juegos de mesa, Eloi Pullada. Hola Eloi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con poca voz, me perdonaréis, pero estoy un poco con la voz así regulinchi. Esto suele pasar en Meeple Factory, ya lo vais a ver, que aquí nos quedamos sin voz, nos vuelve la voz, bueno, se te perdona y los micros espero que hagan su función, Esperamos que que muy sí. bien y que todo el mundo lo escuche bien. Bueno Eloi, no sé si es la primera vez que has estado aquí en Ficzone, en Meeple Factory. Es la primera vez y me encanta, la verdad es que me ha sorprendido un montón la nave que está en Meeple Factory, es espectacular. Es preciosa. Cambiaron hace un par de años y volvieron a la que ya era la nave, pero ya estaba reformada y tal. Y es verdad que esa la del techo, las luces, la iluminación la hace muy bonito. Está fantástica. No hay una mesa libre nunca, ¿eh? No, está todo lleno, está llenísimo de gente. Bueno, te comento un poco. Yo la idea que tenía hoy contigo era conocer un poco la trayectoria, cómo es la trayectoria de un gran autor de juego de mesa, de dónde viene, hacia dónde va y al final comentar un poquito las novedades, tanto de 2024 como de 2025, si te parece bien. Sí, totalmente. Bueno, pues empezamos por el principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo Eloi empezó a hacer juegos de mesa? Pues fue realmente un Big Bang, así realmente. Mi primer juego se llamó Big Bang. Sí. Y fue porque un colega mío, un buen amigo mío, Joaquín, me propuso hacer un juego de mesa y yo dije, ostras, un juego de mesa, yo puedo hacer un juego de mesa. O sea, en mi mente, hace 10 años, pensaba, digo, los juegos de mesa los hacen las editoriales. Lo hace otra gente, ¿no? No concebía el concepto de autor. Y nada, pues me atrapó el concepto y dije, venga, vamos a probar. Y sí, y de ahí salió un primer prototipo, el Big Bang. Lo estuvimos desarrollando durante varios meses. Invedars, la editorial, se interesó por el juego, lo publicamos y ese fue mi primer juego y la verdad es que desde ahí fue como un chispazo. Sí. Y dije, esto me encanta, yo quiero seguir. Y desde entonces ya he publicado más de 20 juegos. De esos 20 juegos que hemos publicado, que ahora entraremos en detalle para ver la cronología de ellos, pero imagino que habría algún punto de inflexión, desde donde diría, vale, estoy creando juegos de mesa, pero bueno, es que esto veo que me gusta, que se me da bien y quiero seguir. ¿Cuál fue ese juego de mesa en el que dijiste, aquí ha cambiado todo? Bueno, seguro que habrá varios, pero habrá alguno más significativo. Yo que sé, está Shikoku, por ejemplo, que no sé, la recepción que tuvo, pues estuvo muy bien, la gente pues lo disfrutó y además es un juego bastante diferente a lo que podemos encontrar dentro del perfil de juego. Están juegos, claro, mi rango de juegos, porque yo como jugador suelo jugar entre juego familiar plus, euro ligero, pues es mi rango de jugador, entonces mi rango de diseño también está aquí. Pero a veces me voy un poco para arriba para abajo. Pues he diseñado junto a Jenny un juego más familiar infantil, que es Safari Splash con Tomatoes, o me voy a la parte más de juego de estrategia, que con Ferran, con Ferran Renalias he publicado el juego de la Batalla de Versalles, que es un juego a 2 con llamas chicha. Entonces, bueno, podríamos decir que también esos dos juegos para mí están en el extremo de mi rango habitual de diseño, fueron como dos puntos de inflexión también. Podríamos decir que Shikoku sería el punto de inflexión y la Batalla de Versalles podría ser, por ahora, tu guinda o tu culmen o uno de tus juegos favoritos de los que has creado. Podría ser, sí, a ver, también fue todo un reto. Era un juego a 2 asimétrico, en el cual nunca había estado en ese terreno. Así que fue para mí todo un reto entrar en ese... Ahora sí que llegaremos a la Batalla de Versalles porque hay una cosa que me llama mucho la atención que te la preguntaré a continuación sobre la creación de juegos de mesa. Pero antes de nada, quería saber cómo surge la creación de un juego de mesa, porque tú manejas varias mecánicas. Entonces, para mí una duda importante es cuando un autor se pone a crear, ¿qué dice? Voy a hacer un juego de bazas y te pone a trabajar un juego de bazas. Voy a hacer un juego de Push Your Luck. ¿Cómo lo hacéis? ¿Decidís la mecánica que vais a trabajar o surge? Es un poco, cada juego es un mundo y hay juegos que sí, que empiezas con un concepto, una idea, como Shikoku. Mi idea era, ostras, había jugado muchos juegos de carreras, pero digo, ¿se puede hacer un juego de carreras que gane no el primero, sino el segundo? Exacto. Y a partir de ese concepto, esa idea, la chispa empezó la bola empezó a hilar, a dar vueltas.
hay otras que es a partir de un pequeño relato, una pequeña historia, que una pequeña historia te lleva a cómo representar esa historia en un juego de mesa. Que podemos decir que ahí parto de la temática. Claro. Y cómo contar la historia a partir de las mecánicas que hay. Y entonces ahí puedes meter, o sea, si hay pues un juego de bazas, o un juego de push your luck, o le metes dados, o le metes cualquier otra cosa. O sea, no hay una fórmula única, cada juego diría que es un mundo. Ahí es verdad cuando me habláis de todos los autores de mesa que entrevisto, me decían, no, primero solemos trabajar las mecánicas y después vamos hilando las temáticas. Pero a mí, por ejemplo, con la batalla de Versalles hay algo que me llama mucho la atención. El número de acciones que hacéis por turno. Y eso yo creo que no es fortuito, eso tiene que estar buscado. Es decir, por ejemplo, los franceses, sus desfiles son más largos y tú tienes 5 acciones durante tu turno. Pero los americanos, que hacen desfiles mucho más cortitos, más así, tienen solamente 3 acciones. Eso tenía que estar pensado antes de empezar la mecánica. Eso está hecho adrede totalmente. Es una cosa que, como ahí partimos del tema radicalmente, el tema tenía que estar primero. Nos documentamos un montón sobre de qué iba la batalla de Versalles, esa batalla de moda entre americanos y franceses. Nos documentamos y una cosa que nos llamó mucho la atención es que el show que hicieron los franceses era larguísimo, de 2 horas y media, fue un poco un tostón. Sí, eso pasa. Y luego aparecen los americanos, un show fresquísimo, rápido, ágil, de 37 minutos, con Liza Minnelli conduciendo el show. Claro, dijimos, ¿cómo podemos representar esa cosa fresca versus ese, no tostón, pero esa cosa más clásica? Vale. Y dijimos, bueno, una forma de representarlo es con el tempo del juego, que los franceses vayan poco a poco, o sea, que siempre estén ahí, pero vayan poco a poco. Y los americanos van poco, pero cuando van directos. Y obviamente eso luego hubo un trabajo muy largo de balancear, de que obviamente que ambos jugadores tuvieran las mismas oportunidades de ganar, pero cada vez tengan una experiencia de juego muy diferente. Fantástico. Vamos a dar un pasito más. Vamos a llegar ya a estos últimos años, 23, 24, 25. En 2024 has sacado varios juegos y hay un juego que me llama mucho la atención por la temática. Has sacado un juego de petanca. Sí, he sacado un juego de petanca con Tutomatos. Sí. Es un juego que partió de... O sea, es un juego co-creado con Ana Lucchini y Pau Moré, Sí. que de forma habitual en los últimos años hemos ido a Festival de Cannes. Y a la vuelta a Cannes de Barcelona son unas 5 horas en coche. Entonces siempre vuelvo con ellos en su coche y en esas 5 horas, pues ya hace 3 años, sí, hace 3 años, sí, debe ser, o 2 años. Sí, sí. Pues hablamos de, hombre, vamos a crear un juego. Y nada, como estábamos en Francia, que el deporte nacional es la petanca, dijimos, ¿se puede crear un juego de mesa basado en la petanca? Y nos tomamos ese agárrame Lo tomaste en serio que vamos para allá, ¿no? Y nada, y surgió en pocas semanas, teníamos el concepto y estaba ya funcionando y que nos lo pasábamos muy bien. Y además es como una simulación de la petanca, o sea, cogimos las reglas de la petanca, intentamos que se respetaran el máximo posible, luego obviamente hay todo un juego de manejo de cartas y de números, pero el resto de concepto de que te aproximes a la bola roja y que, bueno, este tipo de cosas que estuvieron muy respetadas, pero el resto encajaban muy bien todo. Y nada, a los Tutomatos pues les encantó el concepto y ahí tenemos Bull Rush en las tiendas. En las tiendas. Antes de pasar a 2025, al hablarme de los juegos como fluyen, por ejemplo, volviendo de Cannes, fluyó muy rápido y tal. Pero a veces puede ocurrir que se nos enquiste o se nos quede ahí atravesado un juego. ¿Nos puedes contar alguna historia o alguna anécdota de... ¿Os acordáis de aquel juego que me gustó tanto? Pues mira, esa mecánica se me estuvo atravesando durante 6 meses y no fui capaz. No meses, no, años. ¿Años? O sea, tengo un juego que salió el año pasado con GDM, que se llama Knives Out, Sí. que ahora lo distribuye Magic Box. Es un juego que lo empecé en 2018. Se publicó en el otoño pasado, 2024. Tardamos 6 años en pulirlo, ¿no? En pulirlo. Es decir, estuve muchos años dándole vueltas. También por el medio había la pandemia. The Knives Out es un juego, no party, pero es un juego que funciona muy bien a muchos jugadores, como Shikoku. Yeah. Incluso Shikoku, que es hasta 8, Sí. Knives Out abarca hasta 10 jugadores. Cuando llegó 2020, el juego dejé de testearlo. Obviamente no podíamos juntarnos mucha gente para testear, así que dije, bueno, este juego, este prototipo, lo dejo ahí en el cajón. Haremos en barbecho. Lo dejo en el congelador y ya en 2022 lo descongelé,
lo retomé y estuve dándole más vueltas hasta que finalmente pues estaba, o sea, salió como salió, o sea, estoy muy contento del juego. GTM le encantó el concepto y fue una realidad en 2024. Y ahora tenemos 2025. Yo 2025 hay algo que tengo ahí en el radar apuntado, que si quieres lo hablamos, pero cuéntame novedades. Sé que lo último que quiero saber es de Red Carpet. A ver, de 2025 hay varias novedades que vendrán, algunas aún no os puedo contar porque no se han publicado nada en redes, así que no puedo comentar nada, pero de las que puedo comentar, mira, empiezo por dos juegos de la misma editorial que se llama Cocorin Games, sí. Que es dos juegos de la misma serie, una serie nueva que se va a llamar Flashback Series, sobre fotografías icónicas del siglo XX. Empezamos con dos juegos familiares, la primera es la fotografía de los obreros encima de una viga en Nueva York. La construcción del Empire State. Del Rockefeller Center. Del Rockefeller, perdón. Sí, sí. Y nada, es un juego familiar de una caja más o menos como esta, accesible para mucho público, pero que representamos, como fotógrafos, tomamos esa fotografía de los obreros. Luego también de la misma serie de Flashback sacamos un juego que se llama Earthrise. La fotografía de Earthrise yo no la conocía mucho antes, pero seguramente muchos la podéis recordar de que es la fotografía de la Tierra saliendo por el horizonte de la Luna. Es una foto de la NASA que la sacaron en el 68 de la misión Apolo 8, 3 misiones antes que la del Apolo 11 que llegó a la Luna. La famosa, ¿no? Pero en el Apolo 8 lo que fue la primera vez que un cohete con astronautas daba la vuelta, orbitaba alrededor de la Luna para tomar fotos de los cráteres, porque querían ver que era el mejor sitio para aterrizar en un futuro. Y no cayeron en la cuenta de que en un momento dado, por la ventana, vieron como del horizonte de la Luna salía la Tierra. Ese momento mágico, el astronauta dejó de capturar los cráteres y cogió su cámara. Hago una foto a eso, que es único. Y eso ha trascendido a la historia como... claro, hemos visto siempre la salida del Sol desde la Tierra, pero nunca la salida de la Tierra desde la Luna. Era algo único. Y nada, y a partir de esa pequeña historia de la misión del Apolo 8, hemos hecho también un juego que recorre esa misión del Apolo 8. Perfecto, estaremos ahí pendientes para ver cuándo sale. Y seguimos con fotografías. Exacto, seguimos con fotografías, o sea, es un año de fotografías. Y sacaré Red Carpet con The Beer, juntamente con Ana Lucchini y Pau More también, otra vez el mismo equipo. ¿Otro viaje de Cannes de vuelta? Y otra vez el viaje de Cannes de vuelta fue el año pasado, en febrero del año pasado. Pues claro, estábamos allí y Pau dijo, oye, me pasé, o sea, también en el coche, saliendo por el coche a las 5 horas, me dijo, oye, he estado paseándome por no sé qué pasillos del Festival de Cannes, que es el festival donde también se celebra los festivales de cine de Cannes. Y me dijo, he visto un montón de cosas, de fotografías de celebrities en la alfombra roja. Y no sé cómo salió el tema, ay, la alfombra roja, vamos a hacer un juego sobre la alfombra roja. Muy bien. Y a partir de ese concepto dijimos, ay, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué podemos hacer para simular una alfombra roja? Y enseguida ya nos imaginábamos celebrities paseando por ahí y nosotros como jugadores seríamos fotógrafos. Wow. Fotógrafos desde un lateral de la alfombra roja, manipulando a los celebrities con diferentes acciones y luego tomando fotos con tu propia cámara. Cogiendo el móvil, poniendo el móvil en un standee que va a haber en el juego, abres la cámara de tu móvil. Espera, que vas a jugar con tu móvil a Red Carpet. Vas a coger tu cámara, la vas a poner en un standee, le vas a echar una foto a la celebrity y en base a lo que se vea en la foto vas a puntuar. Vas a puntuar. Que está lejos, que está cerca, que hay alguien por delante, que está de espaldas. O sea, cada cosa se puntúa. Madre mía, qué locura. Y entonces ahí los mejores fotógrafos van a puntuar. Sí, no, pero literalmente mejor fotógrafo, influencer, Instagram, es vuestro juego, es hacer fotografía. Me parece maravilloso. Estoy deseando este 2025 y ese Red Carpet, que lo tengo ahí apuntado para probarlo. ¿Cuándo más o menos tenéis previsión de alguna fecha? Sabemos que en principio va a salir en Gen Con, se va a hacer la presentación. Muy bien. Gen Con es en Estados Unidos en agosto. Hasta ahí no sé hasta más. Ahí no sé más. No sé cuándo puede llegar a España. Después le pincho yo en privado y tal. Por último, si me lo permite, me gustaría hacer un juego contigo, hacerlo ya más distendido para cerrar un poquito la entrevista. Es un juego que yo hice con Reiner Knizia, lo hago con los autores más prolíficos y yo creo que es tu caso. Me gustaría saber hasta qué punto, teniendo 20 o más de 20 juegos, eres capaz de reconocer algunos de los componentes de tus juegos. Y un pequeño examen. Reiner Knizia falló una. A ver si tú la fallas. Creo que los tengo por esta caja, dame un segundito y los sacamos. ¿Ya?
Pues ya hemos sacado los componentes, no hace falta ni las gafas, se ha tirado ahí un órdago, se ha tirado a la piscina por tirar para adelante. Me tiro para adelante a ver qué pasa. Y vamos a empezar. Traigo 2 meeples y 2 cartas y las vamos a enseñar. Las cartas tienen un poquito de trampa porque en el reverso pone el nombre, se los vamos a enseñar para que vosotros veáis el nombre de la carta, pero él no la va a ver. Así que vamos a empezar con esta de aquí. Voy a taparlo para enseñar la cámara. Exacto. Es una cervecita que tiene ahí, ¿no? Exacto. Este es el juego festival de GDM. Es un juego de losetas. De losetas tipo Tetris. Ahí empecé, por ejemplo, del concepto de los juegos de Tetris, los juegos de polióminos, siempre tienen una dinámica que es cojo la loseta y la pongo y ahí se queda estática hasta el final de la partida. Correcto. Y yo me pregunté, ¿se puede hacer un juego en el que cojo la loseta y la muevo todo el rato? Pues se puede hacer esto. Y yo sé, me tomé el reto este y salió festival. Yo fue del primer Spiel que fuimos, me lo traje de las Spiel. No pude esperar con GDM. ¿Eres festivalero? También, o sea, sí. Eso también, sí. En las movidas de festivales de música, también, sí. Ahí está, su vivencia plasmada en los juegos de mesa. Vamos a seguir ahora con un meeple, y este seguro que lo conoce. Tenemos un meeple, en este caso el rojo. Y este es muy bonito. Este es de la 4ª edición de Shikoku. Espérate, me está vacilando. Me dice, de la 4ª edición, ni de la primera, sino de la 4ª edición. Sí, aquí estará por ahí la cosa roja que pondrá 4ª edición. 4ª edición, correcto. Sí, porque en los originales eran meeples, los clásicos de meeples. Los clásicos. Y en la 4ª edición ya los cambiamos. Ya dijimos, venga, vamos a poner estos meeples más con su kimono y tal, ¿no? Exacto. Vale, fantástico. Por ahora no hay forma de pillarlo. Estoy viendo que no. Vamos a seguir. Este es uno de sus últimos juegos. Es una especie de cochecito de madera blanca. De color blanco, y esto corresponde a, mira, este que tenemos aquí tenemos debajo, encima, Curiosity, al Curiosity, sí, es el robotito que controlamos entre todos. Es un rover, ¿no? Sí. Lo estuve mirando, un juego de programación de acciones. Programación de acciones, sí. Muy diferente porque la gente está acostumbrada también a la programación de acciones, pero en este caso lo hacemos para gestionar al robotito entre todos. Y por último, he intentado ir ahí a un jueguito que tenía en casa, un poquito más escondido, más pequeño, que a lo mejor se escuchaba menos, y te viene con una lata de anchoas, ¿no? De sardinas. Una lata de sardinas, qué raro, ¿no? ¿Qué hacemos con una lata de sardinas? ¿Qué será esto? ¿Qué será? Es un juego que se llama Delicats, que es un juego cooperativo hecho con Nuria Casellas y con Ferran Renalias. Con Rocket Lemon. Y es un juego cooperativo, es de los pocos cooperativos que he diseñado. Y fue también todo un reto. Empezó como un prototipo del gato de Schrödinger, pero luego quisimos no experimentar con los gatos. Con los gatos, sino dejarlos solo en casa como mucho, ¿no? Exacto, así que finalmente en lugar de matarlos decidimos que vamos a darles de comer y comen o no comen. Hay gatos que comen sardinas, hay otros que no comen. Perfecto. Pues, Eloy, un placer haber tenido este reto contigo. No nos conocíamos en persona, ya te digo, tienes una vibra y una chispa que es genial, y es genial hablar contigo. Incluso con esta voz. Incluso con esa voz. Ya nos contará después qué le ha pasado para tener esa voz. Eloy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la entrevista. A vosotros. Y espero que vuelvas pronto a Granada. Totalmente. Si no, subiremos nosotros a Cataluña. Chicos, Twitter, Facebook, Instagram, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.